Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes. Un programa en el cual, vamos a abordar distintos contenidos desde la perspectiva de las entrevistas personales. Lo primero, nos pondremos en manos de profesionales de la justicia, como es el bufet de Luis Pérez Abogados, en la calle Foncalada, número 7 de Oviedo. Después hablaremos con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Atención, porque se cambian distintas normativas, entran en vigor, que nos van a afectar el día a día y también el bolsillo de aquellos que vivimos en una comunidad de propietarios. Y finalizaremos con la celebración de un cumpleaños, la celebración del 25 aniversario del Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de la capital asturiana, que tuvo un protagonista de excepción: la Orquesta Filarmónica de Viena. Todo un lujo asistir a ese concierto. A lo largo del programa iremos con estos tres contenidos en un espacio que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues vamos a arrancar el programa de esta noche y vamos a hablar de asuntos legales, como siempre en esta casa. Cuando hablamos de leyes, hay que ponerse de leyes y de tribunales, hay que ponerse en manos de profesionales, y lo hacemos de la mano del despacho Luis Pérez Abogados en Oviedo, en la calle Foncalada, número 7, primero G. Nos acompañan esta noche Luis Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Y por el otro lado, Elisa Costales. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Elisa. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con el ámbito laboral, con las incapacidades permanentes. Bueno, vamos a meternos ya en materia, vamos a meternos ya en harina. Luis, ¿cómo es eso de que las incapacidades son o pueden ser permanentes, pero a la vez revisables? Es decir, esto es que permanentes, yo entiendo que es para siempre, pero revisables, ojo, cuidado, que esto igual cambia. Son permanentes, efectivamente, pero la Administración tiene la capacidad de revisar por mejoría esa situación, porque no tenemos la varita mágica de saber si determinadas lesiones van a ser permanentes o pueden mejorar de alguna suerte. Igual que también la persona acreedora de las mismas, si tiene una total, podría instar una revisión por agravamiento para pedir la absoluta. Eso es importante avisar a los clientes, ¿de acuerdo? Siempre que sufren este tipo de dolencias y son acreedores de esa incapacidad, bueno, pues que si realmente tienen esas dolencias, que siempre las tienen, que sigan acudiendo a los servicios médicos a tratarse, porque eso no cura en el momento que les dan la incapacidad, o no debiera. Claro. ¿El Estado puede instar la revisión en cualquier momento o hay unos periodos en los que dices? Efectivamente, hay unos periodos, pero una vez que pasan esos periodos de tiempo, digamos, barrera de alguna suerte, puede instar la modificación de esa situación por mejoría, como comenté antes. Claro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer si intentan quitar esa pensión de incapacidad permanente? Es decir, el Estado te llamó, fuiste a la revisión y cuidado que esto mejoró. Bueno, hay que ponerse en manos de un profesional, asesorarse bien, pero yo siempre les digo a los clientes que sean proactivos, ¿no? O que lleven las cosas como deben. La gente, como cuando está trabajando, está pasando unas penurias importantes, cuando tiene esas enfermedades, cuando deja de trabajar y tiene la incapacidad, pues efectivamente se encuentra mucho mejor, anímicamente, mucho más tranquilo, tiene, entre comillas, una seguridad, y esas dolencias las lleva de una manera más tranquila, y igual pues deja de acudir a revisiones médicas, va cuando considera, cuando está muy mal, porque efectivamente no le impiden hacer una vida medianamente normal, porque puede descansar cuando quiera, no es como si estuviera trabajando, y nos llaman a revisión y no tenemos ningún informe médico desde que nos dieron esa incapacidad. Igual pasaron 2 o 3 años, no tenemos absolutamente nada. Entonces, bueno, puede decirnos la Administración, oiga, pero entonces usted, tan mal que estaba en el momento aquel, nunca más volvió al médico. Entonces, yo siempre aconsejo a nuestros clientes que sigan asistiendo a los médicos especialistas de esas dolencias que determinaron su situación de incapacidad, a seguir tratándose, a seguir revisándose para estar pertrechados ante una cuestión de este tipo, porque realmente sucede. A veces es por dejadez y por aguantar al máximo, bueno, como tienes ya eso, pues mentalmente también estás en otra situación. No hablamos de fraude en ningún caso, hablamos un poco de dejadez. Por tanto,
invitamos al cliente a que realice ese tipo de actividades y vaya sometiéndose a todos los tratamientos médicos, y en el caso de que le venga la mala suerte de que le intenten revisar la incapacidad y se la quiten, pues acuda a un despacho para iniciar los trámites de reclamación previa, posteriormente ir al juzgado, bueno, todos los trámites jurídicos que tocan en un supuesto de ese tipo. Claro. Elisa, vamos a ver, entiendo que esto es una carretera en doble sentido. Es decir, igual que puedes perder la incapacidad permanente, entiendo que también podéis ir a un grado más allá. Oye, mira, esta persona fue diagnosticada con esto y le corresponde una incapacidad permanente, pero el paso de los años ha agravado su estado y puede optar a una mayor, decías, total y absoluta incluso, ¿no? Exacto. Aquí hay que distinguir tres situaciones distintas. La primera es cuando el cliente ya nos viene con una resolución y no está de acuerdo, porque considera que es merecedor de un grado superior. Sí. En ese caso tendríamos que interponer una reclamación previa o, en su caso, acudir a los juzgados de lo social para instar un grado superior. Pues si le han dado una incapacidad permanente parcial, una total o incluso ir a por la absoluta. Otra cuestión es cuando ya tiene una incapacidad permanente concedida de hace un tiempo. Sí. En ese caso, si considera que sus dolencias se han agravado, sí, se puede instar una solicitud de agravamiento, de acuerdo, una revisión por agravamiento, para intentar ir a por un grado superior. En principio, habría que esperar 2 años en estos supuestos, si se considera que las dolencias que ya tenía han sido agravadas. Sin embargo, si aparecen nuevas dolencias, no es necesario esperar los 2 años. Se podría instar esta revisión por agravamiento en cualquier momento antes de ese plazo. Y el último supuesto es para las personas que tienen concedida una incapacidad permanente total con el 55% de su base reguladora, que al cumplir los 55 años se puede solicitar un complemento del 20%, de modo que pasarían a cobrar el 75% de la base reguladora tras cumplir los 55 años y si no trabajan en otra cosa. Ha habido cambios en la legislación, el Gobierno ha puesto en marcha cambios. ¿En qué consisten y cómo afectan al usuario en este caso? Ha habido un cambio muy importante en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que supone la eliminación de la extinción automática de la relación laboral. Antes, cuando te daban una incapacidad permanente, digamos que se procedía a un despido automático. Ahora esto ya no es así. El trabajador, que antes estaba en poder de la empresa, ahora es el trabajador quien puede solicitar un cambio o una adaptación de su puesto de trabajo, siempre que sea razonable y ajustado. Incluso el propio texto establece para las empresas que el coste no sea excesivo y que sean unos cambios razonables, a lo mejor porque es una empresa pequeñita o porque no hay un puesto compatible con las dolencias de esta persona. Pero un ejemplo. Un ejemplo, bueno, pues sería, por ejemplo, una empresa de construcción que no solamente tiene puestos físicos de peones, albañiles, sino que aparte tiene puestos administrativos. A lo mejor se ha concedido una incapacidad permanente total para la profesión de albañil, pero puede realizar un puesto administrativo. En ese caso, el trabajador solicita la adaptación y si es razonable y no supone un coste excesivo y la empresa puede, se la adaptaría y comenzaría a trabajar en un puesto administrativo no tan físico y compatible con sus dolencias. Lógico. Luis, vamos a ver, se habla de discapacidad e incapacidad. ¿Están relacionados ambos conceptos? Sí, están relacionados. Lo que sucede es que a veces las mismas dolencias son acreedoras de una incapacidad y no de una discapacidad o al revés. Pero ahora mismo, con la declaración de incapacidad permanente total, la persona ya tendría reconocida también esa discapacidad, con lo cual eso le ofertaría determinados derechos a nivel laboral. Por ejemplo, a efectos de en cualquier empresa pública o de un sector privado donde por convenio o por cualquier circunstancia haya que contratar un minusválido y tenga eso una serie de mejoras para la propia empresa, y también es un derecho que tiene el trabajador que con esa capacidad pues mermada puede acceder a ese puesto de trabajo. Claro. Elisa, quería preguntar también, ¿es compatible cobrar el paro y tener una incapacidad? En caso de incapacidad permanente total,
es compatible bajo determinados requisitos. Es decir, si te han concedido la incapacidad permanente total y has estado trabajando en otra profesión compatible con estas dolencias, cotizando al desempleo durante 360 días y los otros requisitos exigidos se cumplen para poder acceder a la prestación de desempleo, es compatible. Es compatible en este caso. Bueno, y Luis, ¿qué sucede con la compatibilidad con la absoluta entonces? Bueno, en la absoluta no sería compatible. Hay una reciente jurisprudencia del Supremo que así lo establece, y una de las razones que da, que yo también comparto de alguna suerte, todo tiene matices y es opinable, el derecho, por supuesto. Pero que sí comparto, hombre, si realmente lo que implica la incapacidad permanente absoluta es que no puedes desarrollar ninguna profesión u oficio, se entiende que eso es la situación que se da. No puede realizar ninguna profesión u oficio. Al margen están determinadas actividades que puedas, de voluntariado o de ayuda doméstica a un familiar o a un vecino, ¿de acuerdo? Pero no una actividad laboral como tal. ¿Tenéis muchos casos de esto que tiene que ver con las incapacidades permanentes? Sí, las incapacidades permanentes siempre estuvieron muy en auge en la sociedad, y más en Asturias, porque efectivamente las personas, a nadie, yo entiendo cuando nos preguntan, ¿a ti te gusta trabajar? No, a mí me gusta mi trabajo, pero yo, si pudiera, entiendo que igual que todo el mundo haríamos lo que nos pareciese en cada momento, ¿no? No estaríamos sujetos a un horario ni demás. Pero máxime cuando los trabajos son muy gravosos, o son físicos, o son muy complejos y perjudican mucho la salud física de las personas, con los años eso se va agravando, y todo el mundo tiene determinadas dolencias importantes que le dificultan realizar esos trabajos de una manera medianamente razonable. Entonces, en esos supuestos, yo animo a todo el mundo a que inste estos expedientes de incapacidad siempre y cuando sean razonables y vayan soportados con informes de la sanidad pública. Por tanto, sí es una materia que siempre estuvo en auge y que está ahí. Es verdad que siempre hay picaresca, como en todo, pero para ello están los tribunales, que son sabedores y conocen este tipo de cuestiones como nadie, y cuando dan las incapacidades, que a muchos de nuestros clientes se las dan, pues es porque realmente están fundamentadas. Bien, es verdad que nosotros tampoco asumimos la llevanza de cualquier cuestión, valoramos muchísimo el tema para tratar de ir con unas garantías pues medianamente importantes a los tribunales de justicia para sacar esa incapacidad a nuestros clientes y que obtengan esa prestación y se vean liberados ya de esas dolencias que en su trabajo pues les hacen la vida bastante desgraciada. Claro, y que estén fundamentadas y justificadas. Elisa, cuando por ejemplo dicen, oye, tenía una lesión, tenía una enfermedad, fue a tribunales y todo esto, y jubilaron a esta persona. ¿Esto qué es dentro de todo lo que hemos explicado? Claro, cuando la gente aquí, sobre todo en Asturias, dice me jubilaron antes de tiempo, se refiere precisamente a estos supuestos de incapacidad permanentes, que le han concedido una incapacidad permanente y están percibiendo una pensión por este concepto. Y como decía Luis, revisables. Es decir, en un momento dado el Estado puede instarte a, señor, venga acá que vamos a ver cómo va aquello. Por eso es muy importante estar asesorado todo el tiempo por profesionales, no solamente para que te concedan la incapacidad permanente, sino para mantenerla a lo largo de los años. Claro, y no caer, Luis, en la dejadez de, bueno, ahora ya la tengo y ahora ya me voy al médico, me parezco por ella. En esa desidia que a veces pasa. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a los dos, Luis Pérez, Elisa Costales, del despacho Luis Pérez Abogados, en la calle Foncalada, número 7, primero G de Oviedo. La próxima semana, bueno, pues, o antes, porque los plazos se acortan, los tiempos aprietan antes de irnos a vacaciones. Bueno, pues volveremos a estar con ellos para conocer más casos que no son teóricos, pueden darse, y de hecho se dan, en la vida diaria de cualquier persona. Nos vamos un momento a publicidad, estamos de vuelta y continuamos el espacio de esta noche. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar, bueno, pues, de los problemas cotidianos que se pueden generar, bueno, pues en nuestras viviendas, ya viva uno en un piso, en una casa de una urbanización. Bueno, vamos a continuación a hablar con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Bueno, pues, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien. Lo primero, está prácticamente a la vuelta de la esquina, 30 de junio, el fin de la tarifa Tour. No hay
a priori, visos de que se vaya a prorrogar, ¿no? No, efectivamente, no somos conocedores de que esta tarifa pues, se prorrogue como pasó en diciembre. Sí es verdad que por aquel entonces faltaba un día o dos para que acabara la tarifa y desde el Gobierno pues, anunció que la prorrogaban 6 meses más. Sí. Creemos que no estamos en el mismo contexto y creemos que no se va a producir, pero hasta que no llegue el momento no tenemos la capacidad para afirmar de que va a continuar. Entonces, suponiendo que no continúe, ¿cómo afecta al ciudadano? Afecta de tal manera que nosotros esta tarifa que digamos está regulada, tenemos que pasarnos al mercado libre y tenemos un mes. Un mes. Entonces podemos hacerlo antes, que sería ahora el momento, o podemos hacerlo durante el mes siguiente a la finalización de la Tour, que sería, digamos, todo el mes de julio. Nosotros ya celebramos algún contrato con fecha de inicio el 1 de julio y en el caso de que la tarifa Tour continuara, este contrato que hemos establecido para la comunidad se extinguiría porque, quiero decir, continuaríamos en la Tour. Y luego está la tesitura de qué hacer, si ir a variable o ir a fijo. Bueno, es una pregunta un poco compleja de responder, digamos, con la certeza de que no sabemos lo que va a pasar en el año. Entonces, el comprometernos a un precio durante un año puede ser un acierto, puede ser un error, pero claro, esto hasta que no vaya sucediendo los hechos durante el ejercicio no sabemos cómo va a evolucionar el gas. Entonces, tenemos comunidades que optaron por ir a fijo y tenemos comunidades que han optado por ir a variable. ¿Cuál es la particularidad del variable? Pues el variable al final, pues bueno, depende un poco de la coyuntura económica de la otra serie de variables que haga que el precio pues vaya en una dirección o en otra. Sí es verdad que los variables que hemos firmado son sin permanencia, de tal manera que si en un momento dado pues el variable va en una dirección distinta a la prevista o por el contrario hay una opción más ventajosa, pues tenemos la ventaja de deshacer ese contrato e irnos a pasar a otro, ¿no? No obstante, a priori, ¿recomendarías fijo, variable o sería muy difícil recomendarlo? Bueno, los dos tienen su punto de atractivo. Lo que pasa es que los dos no casan entre ellos en cuanto a que tenemos que declinarnos o por uno o por el otro. El fijo, nos olvidamos, digamos, de cualquier oscilación que en un momento dado pueda dar lugar a que los precios vayan cambiando y establecemos unos precios que durante el año, pues para el propietario son mucho más cómodos en establecer un precio de agua caliente, un precio de kilovatio de calefacción y de esta manera, pues al final, quiero decir, no hay esas vaivenes de más caro, más barato, ahora lo cambio, ahora no lo cambio, ahora no nos llega el dinero. Y el variable, pues bueno, quiero decir, mientras se dé un contexto normalizado en cuanto a que esas subidas o bajadas estén en un rango normal, pues tampoco va a dar lugar a cambio. Pero bueno, podemos estar sujetos a que baje y nos beneficiemos o por el contrario que suba y nos perjudique. Pero claro, hasta que no vaya sucediendo cada uno de los hechos que vayan dando lugar durante el ejercicio, en qué va a pasar con la oferta, qué va a pasar con la demanda, qué va a pasar con toda la situación económica que hay en el mundo, pues al final no sabemos anticiparnos, no tenemos las herramientas para anticiparnos y saber qué va a pasar. Lógico. Bueno, si continuamos con tema de cambios, normativas, se va a producir un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal, ¿no? Sí, está, digamos, una propuesta pues, bueno, por el Congreso que dará luz verde pues, a un nuevo cambio en la Ley de Propiedad Horizontal, adecuándola pues, a la actual coyuntura, digamos, tecnológica y de situación que se va dando lugar pues, en el día a día. Llevamos arrastrando durante mucho tiempo lo que es la doble convocatoria, que estamos obligados a que cada vez que realizamos una junta tiene que haber 2 convocatorias y entre convocatoria y convocatoria mínimo tiene que mediar media hora. Esto tiene su porqué en cuanto a que el requisito para primera convocatoria es distinto para segunda. La primera son la mayoría de los asistentes, que a su vez representan la mayoría de las cuotas de propiedad, y luego en segunda convocatoria sería solamente la mayoría de los asistentes. Se va a cambiar a solo una convocatoria. Luego se introduce las juntas, digamos, virtuales, en la que van a convivir con las tradicionales. Entonces, la ley sí que va a habilitar ese tipo de juntas. Hay que seguir una serie de pautas en cuanto a los medios que utilizamos, garantizar que la propiedad que en un momento dado asista de forma virtual certifiquemos que ese propietario es de la propiedad y una serie de cuestiones. Entonces, bueno, es un cambio que nos va a facilitar en parte que personas que no pueden acudir sí lo puedan hacer no estando físicamente. También nos va a implicar pues, más costes o más infraestructura porque la comunidad no cuenta, digamos, o con internet o con un proyector o con una plataforma que en un momento dado permite la comunicación bidireccional, más luego, quiero decir, todas esas plataformas son de pago. Bueno, quiero decir, había que ir dándole un poco vueltas a ver cuál es la mejor forma, o bien la comunidad adquiera equipos y herramientas, o bien subcontratándolo, pues unas salas disponibles. Bueno, habría que ir viéndolo.
Y luego se van introduciendo más cambios en cuanto, por ejemplo, la figura del presidente, que ahora puede ser cualquier propietario y se va a mantener. La cuestión es que si el propietario presidente es moroso, pues se levanta una excepción en cuanto a la particularidad de poder ser presidente. Sí que se da la coyuntura de que si en el día a día un propietario que tiene cuotas pendientes, la comunidad inicia o aprueba el emprendimiento de acciones, la comunidad, a través del representante, que es el presidente, tiene que firmar la demanda de reclamación, que a su vez él es el perjudicado. Entonces hay una contradicción que se intenta salvar, y esas y otras muchas. Claro. Entonces, bueno, sería lo más sensato. Quiero decir, que el que sea presidente tenga en cierta medida algo de ejemplaridad en cuanto a que las normas son para todos, y si él es el primero que las incumple, quiero decir, mal vamos. Mal vamos, una palabra. También hay cambio en la normativa de ascensores, para dentro muy poquito. Efectivamente, ahora el 1 de julio ya entra la nueva normativa. Son una serie de cuestiones que amplían pues, los requisitos que tiene que cumplir cada una de las instalaciones, lo que no es un efecto, digamos, inmediato en cuanto a llevar a la práctica los cambios que supondría. Lo marca la OCA. La OCA es la inspección que hay que hacer cada 4 años. Sí. 4 años me refiero a residencial, si fueran de públicos son 2 años. Pero bueno, la inspección en el momento que la superemos tiene un periodo de vigencia, y ese periodo de vigencia se mantiene mientras no haya ninguna modificación significativa en la instalación. En el momento que llegue la siguiente inspección es cuando se incorpora, digamos, esta aplicación de normativa, y todas aquellas cuestiones que no cumpla, pues hay un periodo de adecuación, dependiendo de qué cosa sea. Hay un plazo, pues 3 meses, 6 meses, 1 año, y bueno, son muchas las comunidades que de cara a cumplir, digamos, la normativa, ascensores, digamos, con cierto tiempo o cierta obsolescencia, pues tendrán que hacer cambios significativos, que indudablemente pasa pues por meter la mano en el bolsillo y atenderlo, pues bueno, vía fondos propios, vía derrama, pero bueno, que son actuaciones que pasan por caja, vamos. Claro, a pagar, vale. Luego tenemos la importancia de las inspecciones de baja tensión. Sí, nosotros aquí hacemos, quiero decir, mucho hincapié en la obligatoriedad que tiene la comunidad de cumplir, por supuesto, toda la normativa que les es aplicable. Cada vez es más, y toda la que viene, quiero decir, viene para quedarse, no es de forma efímera, que hoy viene y mañana desaparece. Estamos en una coyuntura en la que cada vez hay más rigor a la hora de cumplir todo lo que tenga que ver con las obligaciones de la comunidad. Antes hablamos de la inspección de ascensores cada 4 años. Hay unas inspecciones de baja tensión en función de sea garajes y sea elementos comunes derivados de portal o de viviendas. Y esa obligación es que la instalación, aparte de estar, digamos, respaldada por un proyecto y un final de obra, que fue cuando se hizo el edificio, hay que garantizar que eso sigue vigente y sin ninguna modificación. Por un lado, la inspección tiene que ver con esa verificación, y luego pues hay una serie de elementos que tienen una duración limitada. Por ejemplo, las luces de emergencia. Las luces de emergencia no son, digamos, elementos que tengan una vida indefinida. Al final tienen una vida útil que puede que durante los ejercicios que vayas pasando de los años de los edificios, puede que esa luminaria pues, pierda las propiedades. O bien la batería que suministra cuando marcha la luz, y que tiene que garantizar X tiempo que funcione, pues esa batería se ha estropeado, que no funcione cuando marche la luz. Entonces, bueno, son unas cuestiones que nosotros hacemos mucho hincapié en tenerlas al día, y no por la obligatoriedad que significa cuando instalamos un coche eléctrico que nos la piden, o cuando instalamos paneles solares que nos lo piden. Si mañana, por lo que fuera, existe algún incidente relacionado, pues no hace mucho tuvimos un incendio en un trastero, y uno de los posibles focos del fuego se hablaba de la instalación eléctrica, si había habido un cortocircuito. Si nosotros no hubiéramos tenido la inspección de baja tensión, quiero decir, hubiéramos creado, digamos, un posible problema en la comunidad en cuanto a que las obligaciones a las que estamos sujetos no las estamos cumpliendo, y el seguro podría en un momento dado eximirse de la responsabilidad por nosotros no cumplir. Entonces, sí que hago especialmente hincapié en la obligatoriedad de la comunidad de llevar a cabo pues, todo lo que le compete en cuanto a obligaciones normativas existen, porque si algo pasa, quiero decir, no hay tiempo a dar marcha atrás y decir, bueno, pues no la pasé, ahora hubo el incendio, la paso, no nos vale actuar a hechos consumados. Tenemos que actuar cuando corresponde, y
mientras mantengamos esos preceptos, quiero decir, la comunidad va a tener menos problemas en el futuro y más garantía de que las instalaciones funcionen correcto. Ya no es por la responsabilidad, que también es porque, quiero decir, cuantas mayor garantía tenga la comunidad de que cumple, mejor va a estar las instalaciones y a disposición de los propietarios y menos problemas va a causar. Lógico. Estamos en tiempos también de cambios en el tema de los cubos de recogida selectiva. Por ejemplo, en Oviedo se incorpora un nuevo cubo con un nuevo calendario, llamémoslo así, ¿no? Sí, efectivamente. Para simplificar un poco, digamos que todo lo que estaba se mantiene salvo el cubo marrón y negro. Eso. Lo que es los de colores, el verde, el amarillo y el azul, digamos, se mantienen las mismas frecuencias, mismas zonas, mismas configuración de los días alternos, pero lo que es el marrón, digamos, que hace de negro y el negro hace de marrón, de tal manera que antes se ponía todos los días el negro y ahora se pone todos los días el marrón. Y el negro, por contra, se pone de forma alterna y hay un calendario, digamos, de zonas y de días en los que se puede poner el negro. No, dividen Oviedo en 2 zonas y una zona pues le toca un día, otra otro día y sería solamente por el negro. Entonces incorpora este cubo marrón que ya se había incorporado de forma, digamos, puntual como incorporación y a futuro para venir para quedarse, y ha llegado el momento. Entonces ya durante este mes de junio ya existe la obligatoriedad de poner marrón todos los días, con lo que implica pues el reciclaje que significa el marrón, y el negro pasa a ser secundario de tal manera que ya es de forma alterna. Correcto. Estamos también escuchando durante todos estos días y estas semanas el tema de los pisos turísticos. Bueno, no sé qué nivel alcanzan las ciudades asturianas, Oviedo, Gijón, Avilés, en cuanto a proliferación de pisos turísticos, como puede ser, por ejemplo, en Barcelona, en Valencia o en zonas tremendamente turísticas, pero bueno, algunos hay. Dejar tremendamente claro, si un propietario quiere destinar su vivienda a piso turístico, ¿tiene que tener el permiso de la comunidad? Con la reciente normativa que publicó el Principado de Asturias, sí. Lo que ocurre es que el Principado de Asturias había legislado en la dirección de que hacía falta la mayoría, cuando la ley de propiedades implica el 3/5. Entonces, bueno, tuvieron que modificarlo y sí que tiene que contar, digamos, con la aprobación de la Junta de Propietarios. Lo que tenemos que diferenciar es entre la limitación o la prohibición. Y esas dos cuestiones sí que el Tribunal Supremo ya falló. Entonces, lo que recoge el legislador cuando habla de pisos turísticos, hablaba de limitación, pero no de prohibición. Entonces, esta limitación va sujeta, digamos, a las 3/5 tanto por ciento de la comunidad y de las cuotas. La unanimidad sería para prohibirlo. Entonces, de momento, digamos que sí se incorpora una variable más y todavía queda, digamos, por saber qué va a pasar con muchos recursos que se están presentando, porque a nivel de Europa hay una ley en la que el libre comercio establece que en cierta medida no haya ningún impedimento por parte de nadie a la hora de desarrollar una actividad profesional, y que esta actividad profesional esté sujeta a que un vecino tenga la capacidad para decidir o no. Es decir, podrá ir a favor de lo que son las viviendas turísticas o de la idea que ahora subyace contra la problemática, pero va en contra del libre comercio. Entonces esto, digamos que es una carrera de fondo en la que vamos a estar sujetos a muchos episodios y puede que en un momento dado pues vaya cambiando, modulándose en función de lo que vayan fallando tribunales y de lo que vaya sucediendo a futuro. Y las viviendas turísticas no dejan de ser una forma más de alquilar una vivienda que, digamos, tiene su éxito o tiene a lo mejor su explosión debido, pues bueno, todo el nivel de ocupación que hay. El propietario de una vivienda, pues con las pocas garantías que en un momento dado le pueda suscitar un contrato en el que alguien se le queda, dice, bueno, pues para no tener el piso vacío o no venderlo, exploro otra opción, que es la vivienda turística, que no permite, digamos, lo que es la ocupación, porque no son las mismas características que un alquiler de larga temporada. Entonces, bueno, es una opción más. Y por eso también la proliferación de este tipo de acciones. A nivel de comunidad entendemos que, bueno, depende del uso que se le dé o depende de un momento dado al público, puede que la situación de piso turístico pase desapercibida o pueda ser en un momento dado una fuente de problemas. Pero no por ser vivienda turística quiere decir que va a haber problemas o vamos a estar sujetos, digamos, a una situación que antes no existía, y por el hecho de entrar y salir personas, depende de cómo sean y qué hagan, pues está claro que pueden hacer en un momento dado generar distorsión dentro de la comunidad o no, pero no por ser vivienda turística, digamos, ya le vamos a poner la pegatina de que van a generar problemas. No hay por qué demonizarlos, ¿no? En este caso. De momento no lo entiendo así, vamos. Claro.
Bueno, ¿cómo se os plantea el verano? Quiero decir, en lo que respecta a ADF, vais a seguir en la calle Naranjo de Bulnes, número 10, bajo izquierda. Sí. Por ahora, hasta el cambio, que será ya en otoño. ¿Y en verano, vais a estar abiertos todo el tiempo verano? Sí, el cambio es, bueno, vamos a cambiar de instalaciones, vamos a ir para la calle Ramiro I 3, número 3 de Oviedo. Sí es verdad que este cambio no es inmediato, bueno, está sujeto pues, a una serie de actuaciones en cuanto a adecuación de las instalaciones, pero bueno, barajamos la idea de septiembre, octubre, como indicaba, sobre otoño, y mientras tanto prestamos servicio, digamos, de forma normal, como lo estábamos prestando antes, durante los ejercicios que llevamos desarrollando la actividad de administración de fincas. No cerramos, digamos, de verano, mantenemos el horario de atención al público que teníamos establecido, tanto en invierno como en verano, y atendemos pues, bueno, todas las resoluciones que vayan sucediendo pues, durante el fin de semana, atendiendo a los vecinos. Ahora estamos en Naranjo Bulnes, venimos de la calle Jersey City, pasamos para Ramiro I, y todo esto siempre adecuando las instalaciones a mayor tamaño y a mayor infraestructura, digamos, de cara al propietario, que tengan mejores servicios. Entonces, bueno, este cambio entendemos como ya un último cambio en el que son más de 250 metros. Creemos que ya son unas instalaciones en las que podemos prestar un gran servicio a cada uno de los comuneros, y lo que compete ahora en el tiempo actual, que era la pregunta que me hacías, pues todo sigue normal, quiero decir. Pues solamente me queda desearte feliz verano. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos en septiembre, si te parece, cuando ya, bueno, pues el cambio se haya efectuado o estéis ahí para efectuarlo. Vale. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y ahora nosotros nos vamos a publicidad. Y a vuelta, bueno, pues vamos con lo que ha sido uno de los eventos culturales del año en Oviedo. Saben que se ha celebrado recientemente, el 29 de abril, el 25 aniversario del Auditorio Príncipe Felipe, el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Bueno, pues qué mejor manera de celebrarlo que con un concierto, pero un concierto de altura, un concierto de los que pasarán a la historia musical de la capital asturiana, porque allí, el pasado sábado, en esa infraestructura municipal, actuó la Filarmónica de Viena. Lo contamos a la vuelta de los anuncios. Hasta ahora. Y ya en la recta final del espacio de esta noche, lo prometido es deuda. Vamos a continuación con una fiesta de cumpleaños o una fiesta de aniversario. El pasado 29 de abril, el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe, una de las principales infraestructuras culturales de la capital asturiana, cumplía un cuarto de siglo, cumplía 25 años, y lo celebraba de la manera más maravillosa que se podía celebrar, si bien esa fiesta de aniversario se retrasó hasta el pasado sábado. ¿Por qué? Porque el principal invitado o la principal atracción no podía venir a Oviedo hasta esa fecha. ¿De quiénes hablamos? Pues hablamos de la Orquesta Filarmónica de Viena, quizás el grupo musical o la orquesta musical que interpreta música clásica más sobresaliente a nivel mundial. Bueno, pues estuvieron en Oviedo. Igual que cuando se inauguró el Teatro Filarmónica, los que vinieron fueron los de la Orquesta Filarmónica de Berlín, allá por el año 1944. Vamos a hablar a continuación de esta Orquesta Filarmónica de Viena, de la Filarmónica de Viena, con una persona que estuvo en ese concierto que ya ha sido histórico para la capital asturiana y que además le apasiona este tipo de música, le apasiona la música clásica. Hablamos, como no, con nuestra compañera Carmen Baragaño, que ha hecho un paréntesis en sus vacaciones, uno, para acudir a este concierto, y dos, para venir a contárnoslo y para, de paso, dar un poquito de envidia a aquellos que sean, bueno, pues amantes de este tipo de música y no pudieron acudir. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bien de vacaciones. Perfecto. Haciendo un Kit Kat, haciendo una pausa. Aprovechando al máximo. Aprovechando al máximo. Bueno, agradecemos que estés aquí. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Lo vemos en las imágenes. Estas imágenes corresponden al concierto del pasado sábado, al inicio del mismo. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de poder presenciar en vivo, in situ, en el Auditorio Príncipe Felipe, la actuación de la Filarmónica de Viena? Pues, como podrás imaginar, algo increíble. O sea, la Filarmónica de Viena tiene fama y bien merecida de ser una de las mejores del mundo, si no la mejor en cuanto a música sinfónica y repertorio clásico. Y yo siempre había tenido ganas de verla, ¿no? Quizá por, herencia familiar, digamos que la música en mi casa es
es casi una más de la familia, porque bueno, mi madre y mi tía son profesoras de música, entonces bueno, digamos que he crecido un poco, ¿no?, con las ganas de querer ver a la Filarmónica de Viena, eso como máximo exponente, y sí que había pensado incluso hacer un viaje a Viena para ver a la Filarmónica, pero ahora que la Filarmónica ha venido a Oviedo, pues mira, ya... Carmen iba a ir a Viena a ver a la Filarmónica, Sí. La Filarmónica vino a ella, en este caso. Bueno, ¿quiénes son, para aquellos que seamos más profanos en esto de la música clásica, quiénes son estos señores de la Filarmónica de Viena? Estos son los que interpretan la marcha de Radetzky en el concierto de Año Nuevo. Sí, estos son los protagonistas del concierto, yo creo que más visto a nivel mundial en Año Nuevo. ¿Estos mismos? Sí, sí. De hecho, esta orquesta es, pongamos, la mejor del mundo por una serie de características que la hacen distinta a otras orquestas que, pues, evidentemente, también serán buenas. Lo que pasa es que los músicos de la Filarmónica de Viena están obligados a tocar también, a ser miembros de la Orquesta Estatal de Viena. Es decir, alguien que quiera formar parte o aspirar a formar parte de la Filarmónica de Viena, primero tiene que entrar en la Orquesta Estatal de Viena, estar un periodo de mínimo 3 años probando allí, y luego ya puede aspirar a ser aceptado como miembro de la Orquesta Filarmónica. Y siempre tiene que estar participando en las 2 orquestas. Es decir, esto es como si para jugar en un equipo primero tuvieras que ser internacional absoluto y si no, no podrías fichar por ese equipo. Sí. Más o menos, claro. Sí, tienes que primero entrar, digamos, en lo que es la orquesta del país. Sí. Ahí estás, eso, como digo, 3 años mínimo. Y una vez que ya han visto que eres bueno, que destacas y que puedes con ello, ya te pasan también a la Filarmónica, pero siempre manteniendo el puesto en las 2 orquestas. En las 2, lo tienes que compaginar. Sí. Bueno, ¿qué programa fue el que...? Sí, perdón. Sí, no, también eso en cuanto a los músicos. En cuanto al director, también es otra cosa singular, y es que la Filarmónica de Viena no tiene un director titular. ¿Qué significa eso? Que siempre van a coger al mejor del momento. Entonces, claro, eso te obliga... Eso conlleva un nivel de exigencia que es que tienes que darlo todo, porque tienes el mejor repertorio, porque también se caracterizan por coger siempre las mejores piezas, con los mejores músicos y el mejor director. Por lo tanto, es que es un nivel de excelencia altísimo. Altísimo, sin duda. Hablando del director... A mí me parecía muy joven este hombre. Claro, quizás estoy de ver hombres venerables como Von Karajan y de repente veo a este chico, a mí me parece muy joven. Sí, a ver, obviamente Lorenzo Viotti pues ya lleva una trayectoria que lo ha subido a lo más alto, ¿no? Si no, no habría sido escogido por los miembros de la Filarmónica, porque además eso es de forma democrática. Son ellos los que escogen el repertorio, los que escogen el director, digamos... Que lo hacen, son autónomos. Y han cogido a este hombre pues por la trayectoria que lleva habitualmente. De hecho, si te fijaste, la mayoría de los músicos ya tienen su cierta edad. Claro, es que son muchos años de tocar el instrumento, de ensayos, es mucho tiempo para llegar a ese nivel de calidad que te exige la Filarmónica de Viena, y que yo creo, sinceramente, que se dejó ver en el concierto. Yo no sé si te fijaste, pero a mí una de las cosas que más me llamó la atención, además de que el director no llevaba partitura, no llevaba. Que eso, a ver, para quien no sepa mucho de esto, eso significa que el director tiene en la cabeza la entrada de cada instrumento, porque en la orquesta cada instrumento, o sea, los que tocan el violín, los que tocan viola, violonchelo, etcétera, los instrumentos de viento, cada uno tiene su partitura, pero solo la de él. Yo si soy contrabajo, tengo lo que toca el contrabajo, pero no tengo lo que toca el vecino. Es el director el que tiene en la partitura la entrada de cada instrumento a lo largo de todo el concierto, y este hombre iba sin partitura, o sea, se lo tiene que saber de memoria, porque el músico casi mira más al director que al propio instrumento. De hecho, el instrumento ya debería saber tocarlo casi sin mirar. Pero
tienen que estar constantemente pendientes del director porque es él el que les da la entrada. Si no, ahí empezaría a tocar cada uno, sería una locura. Entonces, este hombre es impresionante. No, lo tiene todo en la cabeza. Sin duda es impresionante. ¿Qué programa fue el que pudiste disfrutar o el que pudieron disfrutar las personas que os disteis cita en el auditorio? Bueno, fue un programa formado por 3 piezas. Empezó con Capricho Español, de Nikolai Rimsky-Korsakov, que es una obra compuesta en 1887, y tiene mucho de este país. Yo creo que por eso lo cogieron como la pieza de apertura, ¿no? Sí. Fue una obra que compuso este compositor, valga la redundancia, en un viaje que hizo a España, y de hecho el primer movimiento y el quinto y el último están basados un poco como en un baile asturiano que representaría como la celebración de la salida del sol. Anda. Entonces ya no solo tiene mucha raíz española, sino también asturiana. Entonces, para abrir el concierto del aniversario me parece perfecta, una elección... Perfecto. ¿Y las otras 2 partes del concierto fueron? Sí, también interpretaron la Sinfonía número 7 en re menor de Antonín Dvořák, compuesta en 1887, que esa es un poco más oscura, ¿no? Refleja un poco los demonios internos de este compositor, que en aquellos momentos, bueno, tenía bastante reciente la muerte el fallecimiento de su madre, también había fallecido un hijo. Vaya. También otras interpretaciones de la obra dicen que refleja también lo que era la situación sociopolítica de finales del siglo XIX en Praga. Entonces, bueno, no se sabe muy bien cuál fue el trasfondo. El punto real, ¿no? El hecho real que hizo a este hombre pues inspirarse. Pero es una sinfonía que está incluso considerada al nivel de las sinfonías de Brahms. O sea, que está entre las sinfonías de los grandes compositores de todos los tiempos. ¿Algo más que destacar del programa? Ah, sí, nos falta una pieza que decíamos que eran 3. La Isla de los Muertos es un poema sinfónico de Sergei Rachmaninov, perdón, es que los nombres rusos me cuestan, de 1908. Y esa pieza, por lo que he visto, el compositor se basó en el cuadro homónimo, La Isla de los Muertos, de Arnold Böcklin, que representa un poco el viaje de Caronte a lo largo de la laguna Estigia, ¿no? Sí. Suena con los instrumentos, vas reflejando el sonido del agua, del remo, un poco también lo que es la respiración, de forma que entrelazas lo que es la muerte con la vida. Es una pieza muy simbólica. Y más allá de lo que es el programa, bueno, no sé, ¿hubo complicidad entre la orquesta, el director, el público? Bueno, pues ¿hubo algún gesto de esto que te hace ver que estás en un concierto singular, no en plan de vengo, toco, me voy, hasta luego? El público, bueno, decir de antemano que se completaron las... Lleno. Estaba lleno. Hasta la bandera. Sí, lo cual dice mucho del público de esta ciudad, ¿no? Que aprecia, sabe apreciar este tipo de eventos. Y sí que me llamó la atención que debería ser lo normal, ¿no? Pero no siempre se da, que durante las piezas fue silencio absoluto. Claro. Sí que, claro, por desgracia, ahora mismo a veces vas a ver una obra y tienes al de detrás hablando, ¿sabes? O con el móvil. Pero sí era silencio absoluto, porque la verdad es que, no sé, los músicos... Era un espectáculo en sí mismo, ya no solo escucharlos, sino verlos, porque iban a unas velocidades, hacían unos cambios de ritmo en la melodía, de repente tú te estabas fijando en un instrumento, bueno, yo me estaba fijando en un instrumento, de repente veías que ese instrumento paraba, pero es que el sonido continuaba porque ya había entrado otro instrumento, pero como estabas fijándote en ese, es como que todos iban
enlazado de forma muy suave, muy fluida. Es como, para pero continúa pero no te diste cuenta de cuándo entró porque va todo... Es que... Claro. Iba solo y una velocidad. Yo me fijaba en los grupos de violines que iban, dices tú, pero madre de Dios, a esa velocidad es casi imposible que no te equivoques, que no gires un poco el ángulo del arco, ¿no? Y des una nota que no es la que corresponde, pero no, es que era como natación sincronizada, una coordinación, pero claro, esto son horas y horas y horas de ensayo. Claro. Y como decíamos al principio, con gente de la máxima calidad. Por algo son los mejores. Bueno, una manera, entiendo, tremendamente positiva de celebrar el 25 aniversario del Auditorio Príncipe Felipe, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que esto es un poco lo máximo a lo que se puede aspirar dentro de un repertorio de música clásica, ¿no? Entonces, bueno, me parece algo increíble que se haya podido traer a Oviedo, pero eso también indica que Oviedo como ciudad, sobre todo, como referente en lo que es el campo de la música clásica o... Sí, de este tipo de orquestas, pues que está ganando mucho peso. Porque además es que, la Orquesta Sinfónica, la Filarmónica de Viena, casi todos los conciertos que hace son en el país, en casa. Giras a nivel internacional, va a pocos sitios. Entonces, que haya venido a Oviedo es como somos muy, muy afortunados de haberlos tenido aquí. Pues lo somos desde hace mucho tiempo, porque si se lee uno la pequeña gran historia musical de Oviedo, en el año 1944, que estaba Europa como estaba, se reinauguró o se puso en marcha el Teatro Filarmónica, el que tienen ahí muy cerquita de la catedral, del edificio histórico de la universidad, y vino nada más y nada menos que en aquel mes de mayo la Filarmónica de Berlín, la que dirigía von Karajan. Casi nada. Se cierra el círculo, ¿no? De la Filarmónica de Berlín a la Filarmónica de Viena. ¿Qué te queda por ver? ¿Vas a ir a Viena al final? Espero que sí, y me encantaría ver a la Filarmónica. ¿Este verano vas a ir a Viena? Pues se hará lo que se pueda, yo espero poder. Pero sí que me encantaría en algún momento ir a ver a la Filarmónica de Viena en casa. En su casa, en el iba a decir palacio, en el recinto que tienen ellos. La sede que tienen. Sí, digamos, exactamente. ¿No? Claro. Eso tiene que ser increíble. Claro. Pero ya los has visto. Porque es que además, otra de las características, de las particularidades de esta Filarmónica de Viena es... los instrumentos que utilizan no son instrumentos corrientes, es decir, tú puedes tener, por ejemplo, la trompa, que tenían ahí en la fila trasera, las trompas, pero ellos tienen, por ejemplo, algún tubo con una proporción diferente a lo que sería una trompa de otro estilo, o en los clarinetes igual te usan otro tipo de lengüeta, te modifican un poquitín las proporciones de los instrumentos o los complementos de los instrumentos, y entonces eso le da un sonido distinto y único. Y es que esta orquesta hay instrumentos que se usan también en la Orquesta Estatal de Viena, pero es que hay algunos que solo utilizan ellos, ¿sabes? ¿Instrumentos personalizados? Sí, adaptados para conseguir una sonoridad. De hecho, por lo que vi, había un instrumento, me parece que era un tipo de flauta, si no recuerdo mal, pero bueno, dejémoslo en un instrumento que Gustav Mahler había retirado cuando era director, y lo había sustituido por otro que daba como más sonoridad, que podía destacar más entre toda la instrumentación de la orquesta. Entonces, ahí poco a poco vas buscando, digamos, la excelencia a nivel individual de cada instrumento para tenerlo luego a nivel coral, pues ya... Pues ahí es nada. A ti que te gusta este tema, algún día podrás contar que viste actuar en directo, en vivo, in situ, a la Orquesta Filarmónica de Viena. Muchísimas gracias por este paréntesis que has hecho en tus vacaciones, que puedas ir a Viena este verano
y verlos bueno, pues en su sede, en su Palacio de la Música, y que lo pases muy, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Nos vamos, pero les dejamos, cómo no, con esos 3 minutos, que son los que dejan grabar, con esos 3 minutos históricos, bueno, para la historia, valga la redundancia, musical de la capital asturiana. Nos despedimos con 3 minutos de la Orquesta Filarmónica de Viena.